Ok, compañeros. Ahí me escuchan bien. Sí, profe. Sí, señora. Ok. Bueno, Bueno, compañeros. Primero que todo, pues comentarles pues que la clase de hoy se tomó teniendo en cuenta que es la semana Uniremington y que hay pues diferentes actividades para participar, pero pues fue necesario que nos reuniéramos hoy. Hoy nos vamos a reunir al menos pues hasta las 8:30, las 2 horitas normales, para pues seguir con el contenido de la materia, ¿cierto? Porque pues hemos tenido varios vacíos, aunque las últimas dos tutorías pues no las hemos realizado hasta las 9:30 pues para recuperar tiempo, ¿cierto? Entonces pues hoy vamos a ir hasta las 8:30 y dejo en la plataforma ya está incluso expuesta la actividad evaluativa. Acuérdense que solamente tenemos una nota evaluativa, ¿cierto? Que fue la exposición. Entonces solamente tenemos esa nota evaluativa, entonces voy a dejo la actividad para sacar la nota número 2 y dentro de 8 días les dejaría la actividad para la nota número 3. ¿Listo? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo pendiente la exposición. Sí, sí, yo acá te tengo. Tú eres la que me escribiste que te di el tema, ¿cierto? Sí, señora. Ok, sí, acá te tengo pendiente para que empecemos con tu aporte. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Ok. Bueno, compañeros, entonces como les estaba diciendo, pues solamente tenemos una nota que es la de la exposición que hicimos hace 15 días y tenemos una nota de un taller, ¿cierto? El primer taller que hicimos sobre residencia fiscal, ¿cierto? Pero pues ese taller hace parte desde la nota participativa, ¿cierto? Entonces ese taller, esa nota que ustedes saquen en ese taller, yo la sumo con la nota de participación, de asistencia, ¿sí? Y pues esa sale una sola nota. La segunda nota que tenemos es la de la exposición. La tercera nota es la que vamos a dejar con la actividad del día de hoy. Y la última nota la dejaríamos dentro de 8 días. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Sí, señora. Ok. Profe, buenas noches. Qué pena, disculpe que me acabé de conectar, que no había podido conectarme antes. Ok, Jessica. No, estábamos comentando que con los compañeros que solamente tenemos una nota evaluativa, que fue la de la exposición. Entonces, hoy ya está montada en la plataforma la actividad evaluativa número 2, que ahorita les explico un poquito más detalladamente de qué se trata. Y dentro de 8 días, que sería nuestra última clase, entonces les dejaría la actividad evaluativa número 3 para la última nota, ¿cierto? Dentro de 8 días, que es el 29, y pues yo tengo que subir notas el domingo 5, o sea que les daría pues hasta el domingo o hasta el sábado para realizar la actividad. ¿Listo? La Bueno, última profe, muchas actividad. gracias. Ok. Bueno, también les quería decir que las personas que van a participar en las actividades de la semana Uniremington, cualquier actividad de ellas, pues me puede enviar la evidencia. La evidencia, no sé, me refiero con evidencia a un pantallazo, no sé, una foto, la asistencia ya a la conferencia, si asistieron a alguna charla. Y pues yo con mucho gusto les validaré un punto también en la nota participativa para tener pues en cuenta la participación en dichas actividades, porque pues la idea es que todos participemos, ¿sí? Hay varias charlas, hay varias actividades también el sábado. Entonces la idea es que ustedes se unan a esta programación y participen pues en alguna de ellas. ¿Listo? No sé si hasta ahí tenemos alguna otra pregunta.
Ok. Bueno, entonces antes de tomar el tema del día de hoy, vamos con la compañera Daniela. Ella nos preparó un tema eh, muy interesante que de pronto muchos de ustedes no conocen, de pronto algunos sí, que corresponde al Plan Vallejo. Entonces ya ustedes se van a dar cuenta, los que no han escuchado hablar de este sistema, pues ya se van a dar cuenta, hace un poco de complemento a los temas que vimos hace 15 días. Mire que hace 15 días estuvimos viendo múltiples tipos de organizaciones internacionales que están vigentes, ¿sí? Que reúnen varios países para la cooperación mutua, ¿cierto? Entonces hay muchas alianzas, hay muchas organizaciones y todos trabajan por un mismo bien común. Entonces, por eso no entendemos muchas veces por qué en nuestro país las cosas a veces funcionan tan mal, ¿cierto? Las cosas funcionan tan mal si tenemos tantas organizaciones y tantas ayudas de forma internacional, ¿sí? Entonces era muy importante que lo conociéramos, ya que pues la área es tributaria internacional, ¿cierto? Entonces era importante que tuviéramos un poco del conocimiento y del aprendizaje de todas estas herramientas y organizaciones que tenemos a nivel internacional para que el país y los empresarios se apoyen mutuamente. Y pues nosotros como contadores, como analistas financieros, como asesores, pues debemos tener conocimiento de que existen dichas organizaciones para en el momento en que tengamos que tomar de pronto asesoría de alguna de ellas o asesorar a la empresa donde estemos trabajando con alguna de estas empresas. Listo. Además, no sabemos de pronto quién de nosotros se llegue a desempeñar más adelante en el ámbito del sector público, ¿cierto? Y pues en el ámbito del sector público se va a empapar uno mucho más eh, de todas las ayudas que tiene el gobierno a nivel internacional. Bueno, entonces vamos a darle entrada a Daniela con su tema y comenzamos pues con el tema que tenemos para el día de hoy. Daniela, entonces te escuchamos. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Le puede enviar la presentación y me puede compartir pantalla? Sí, claro que sí. Envíamela al WhatsApp, porfa. Ya se lo envío. ¿Ya me la enviaste? Porque no la veo acá todavía. Ok, ahora sí. Profe, le envié al grupo. Listo, sí, ya me llegó. Ok, les voy a compartir pantalla. ¿Listo? Listo, buenas noches compañeros. Entonces el tema que me corresponde a mí es el Plan Vallejo. ¿En qué consiste el Plan Vallejo? Es un régimen que permite a las personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de empresarios productores, exportadores o comercializadores o entidades sin ánimo de lucro, importar temporalmente al territorio aduanero colombiano con exención total o parcial del derecho de aduana e impuestos, insumos y materias primas, bienes intermedios o bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la producción o exportación de bienes. Básicamente el Plan Vallejo
Es un beneficio tributario, es un beneficio tributario que se le dan a las empresas para la exportación de bienes. Obviamente cuando uno exporta tiene unos impuestos por los cuales debe pagar. ¿Qué es lo que busca el Plan Vallejo? Que las compañías, las empresas sin ánimo de lucro importen sin pagar tantos impuestos, o sea, exentos de tantos impuestos. ¿Cuál es el objetivo principal los objetivos del Plan Vallejo? Incrementar las exportaciones colombianas, contribuir a la renovación y adquisición de tecnología, facilitar los procesos de innovación de líneas de producción, promover el desarrollo económico y social, fomentar la actividad productiva y por ende el empleo, reducir los costos de producción, promueve el mejoramiento de la calidad de los productores, permite importaciones no reembolsables, las exportaciones también, dar derecho certificado de reembolsos tributarios y se puede utilizar las líneas de crédito de Bancoldes, combinar con otros mecanismos de promoción a exportaciones, excepto zonas francas. Profe, me pasa por favor. ¿Cómo se originó el Plan Vallejo? El Plan Vallejo nació en 1959 con una propuesta por Joaquín Vallejo Arbeláez, el ministro de Estado, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, en un contexto proteccionista por medio del cual el gobierno pretendía incentivar a las empresas colombianas a exportar, aunque para ese entonces se iniciaba la migración, un modelo de promoción de exportaciones. El Plan Vallejo básicamente es un mecanismo que permite importar temporalmente el territorio aduanero. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ay, qué pena, profe, que es que me está fallando el internet un poquito. ok. Bueno, es un mecanismo que permite importar temporalmente el territorio aduanero colombiano materias primas, materias auxiliares e insumos, bienes de capital y repuestos, que se emplean en la producción de bienes de exportación o la prestación de servicios destinados exclusivamente a la exportación con exención total o parcial de derechos de aduanas. Lo que buscan ellos como tal es que que las compañías exporten más sin pagar tantos impuestos y eso aumentaría como tal que las empresas aumenten el empleo y ese tipo de cosas. En la pandemia hicieron una ley donde les voy a explicar. En el 2020, que fue un año tan complejo y retador para diferentes sectores económicos en nuestro país y en el mundo, el comercio desde luego fue uno de los grandes afectados por la pandemia. Las exportaciones en Colombia bajaron demasiado con un 21,4%. Fue la peor caída que tuvo la exportación en los últimos años. Por ese motivo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lanzó el Plan Vallejo Express. ¿Qué es el Plan Vallejo Express? Una figura que busca ayudar a la reactivación económica del país. En el Plan Vallejo Express fue creado hace más de 50 años y a lo largo de este tiempo ha contribuido sustancialmente a promover las exportaciones. Es un instrumento para la promoción de las exportaciones. A través de las personas naturales o jurídicas pueden importar libre de gravámenes, materias primas e insumos, bienes de capital, repuestos y partes que participan en la producción de bienes destinados a mercados externos, utilizando la modalidad aduanera de importación temporal para perfeccionamiento del activo. Si eres importador, exportador, simplemente te interesan los temas de comercio internacional,
O sea, deben conocer los detalles relacionados con los cambios que tuvo el Plan Vallejo en el 2020 porque hubo muchos cambios. Sí. Profe, me pasa porfa la siguiente diapositiva. No hay más. Ah, no está completa. Solamente hay 4. Bueno, entonces, o sea, básicamente lo que busca este plan es incentivar a todas las empresas a que hagan exportaciones, porque así les están brindando unos beneficios tributarios en cuanto a impuestos, en cuanto a IVA y todo eso. Y eso sirve a las empresas, ¿por qué? Porque va a generar más empleos. Obviamente, si una empresa tiene menos cargas tributarias, va a generar más empleo, va a tener más ganancias y va a ayudar a la reactivación económica del país. Muchas gracias. Hola. Ok, Daniela. Muchas gracias a ti por el aporte. Ok, compañeros. Entonces, bueno, el Plan Vallejo es un sistema que tiene, eh, digamos así, la normatividad colombiana, ¿cierto? Que beneficia tanto a personas naturales como jurídicas, pero hablamos de empresas más que todo productoras, ¿cierto? O también empresas sin ánimo de lucro, ¿cierto? Que exporten sus productos a otros países, ¿cierto? Entonces, las empresas se pueden postular a este plan, ¿cierto? Se pueden postular, llenan una solicitud, esa solicitud la presentan al Ministerio de Comercio Interior. Antes se presentaba, perdón, al Ministerio de Industria y Comercio. Antes se presentaba ante la DIAN, pero ya es ante el ministerio, ¿cierto? Llenan una solicitud, el ministerio les hace como una visita, digámoslo así, para verificar sus procesos y pues ellos tienen que tener un programa de exportación, a quienes le van a exportar sus productos, en qué consiste, bueno, mejor dicho, le muestran pues como al ministerio todo su programa de producción y de exportación que tienen eh, en la empresa, ¿no? Y lo que les permite el gobierno o la normatividad colombiana es que todo ese proceso o sea, ellos exportan lo que producen o lo que comercializan, lo exportan, ¿cierto? Es para el exterior, ¿cierto? Entonces, el gobierno lo que les permite es que al realizar las importaciones para desarrollar esos productos o para comercializar esos productos, esas importaciones de todos sus productos van a llegar sin ningún tipo de impuesto, ¿cierto? Sin aranceles, sin IVA, sin ningún tipo de impuesto, cosa que les permita pues tener una mayor oferta y una demanda de esos productos y pues tener como un libre mercado para poder competir con los precios del extranjero. Sí, en eso más que todo consiste el Plan Vallejo. No sé quién había escuchado ya del Plan Vallejo o qué otra pregunta tengan acerca del tema. Ok, entonces pues como les decía, esto es de gran beneficio más que todo para las empresas productoras, ¿cierto? Porque pues las empresas productoras, por ejemplo, si en su cadena productiva necesitan, digámoslo así, para continuar con su producto algún tipo de maquinaria y esa maquinaria la consiguen en algún país del exterior, ¿cierto? Entonces ellos pueden importar, perdón, esa maquinaria para traerla para continuar con su proceso productivo y en ese momento pues esa maquinaria va a llegar libre de cualquier tipo de impuesto, ¿cierto? Lo que le va a mermar el costo a la maquinaria y pues van a poder invertir en más materia prima o en más maquinaria o en diferentes proyectos pues que tenga la empresa, ¿sí? Y pues cualquier empresa que tenga un proyecto
de un producto que sea de exportación y que ya tenga sus clientes y ya tenga pues un programa como tal, ¿cierto? No es que yo me voy a ingresar al Plan Vallejo, pero yo no sé ni siquiera a quién le voy a vender y qué voy a vender, no. Ya hay que tener un plan y un proyecto organizado de exportación, a quién lo voy a vender, un mercado ya estudiado, ¿cierto? Y para mostrarle todo eso al ministerio y que el ministerio pues nos apruebe pertenecer a este plan como tal y pues de esta forma tener esos beneficios tributarios. Bueno, compañeros, entonces recuerden que estábamos hablando del tema de tributaria internacional, ¿cierto? Entonces, mire que hemos hablado mucho sobre la parte de los impuestos a nivel internacional, ¿cierto? Y sobre el tema de que lo que pretende el gobierno, y no solo el gobierno colombiano, sino que también los demás países, ¿cierto? Lo que pretenden es que pues esa parte impositiva que cada país tiene, pues no se vuele, digámoslo así, para otro país, ¿cierto? O para invertir en otros países, sino que se genere pues inversión también en el país donde se es residente o donde se es nacional o donde se trabaja, ¿sí? Pues de eso parte gran parte de la tributación internacional, ¿cierto? Y que este cruce de impuestos, cruce de información, cruce de inversiones, cuando las personas naturales o jurídicas tienen inversiones en un país y en otro, pues no se preste para malversación de activos, para fraude, para esconder lo que realmente se tiene que declarar en el país, ¿sí? Y pues de alguna forma evadir o eludir impuestos, ¿cierto? Entonces ese es uno de los grandes objetivos de la tributaria internacional. Acá en la plataforma, espere, les comparto nuevamente pantalla. Bueno, acá en la plataforma podemos encontrar el recurso de aprendizaje, que es el tema que vamos a ver hoy, o los temas que vamos a ver hoy, ¿cierto? Entonces ahí lo pueden descargar para que pues de ahí puedan tener la base de lo que les voy a explicar, ¿cierto? Y también tenemos la actividad evaluativa. Me quedo dos veces porque si acá la coloqué como una, como un aviso, digámoslo así, pero no me quedó la entrega. En cambio acá, si ustedes ya se meten en este link, en este segundo link, mire que ahí ya les va a aparecer para subir como tal la entrega, ¿cierto? Que está hasta el próximo lunes a las 23:59, ¿cierto? Tienen 7 días y 4 horas. ¿Qué consiste la actividad? La actividad consiste en que ustedes deben ver un video, ¿cierto? El link del video está acá, es un video muy interesante, es de uno de los docentes especialistas de la Universidad EAFIT. Acá lo coloqué como link, ¿cierto? Como link y acá pues también está, lo pueden copiar así en YouTube o pueden ingresar acá, ¿cierto? Entonces el video se llama Actualización en Tributación Internacional. Habla básicamente de los mismos temas que hemos hablado acá en clase, pero de pronto el expositor hace algunas más reflexiones sobre la parte tributaria internacional con la parte tributaria colombiana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a mirar el video dura más o menos una hora, como les digo, es un video muy interesante, y después de ver el video, pues van a realizar un análisis, el análisis debe tener mínimo 3 hojas, y donde van a identificar los siguientes temas. El expositor habla en el video de estos temas, ¿cierto? Pero si ustedes requieren consultar o verificar información en la web o en libros o en otras fuentes bibliográficas, lo pueden hacer, ¿cierto? Por ejemplo, aquí habla de la herramienta BEPS. Si ustedes quieren averiguar más sobre esa herramienta BEPS, algo más de lo que el expositor dice,
pues está bien, ¿cierto? Lo importante es que vean el video y entiendan, porque él ahí explica pues de forma muy acorde el tema, y no que de pronto ustedes por ahorrarse y ver el video vayan y busquen qué es herramienta webs en la web y entonces me lo definan según la web. No, la idea es que pues tomen la idea del video y ya ahí si quieren complementar algo con, la, con las fuentes bibliográficas, pues está bien. Él habla de unas dificultades que presenta Colombia con la tributación internacional, o sea, las dificultades que se presentan en el país con respecto a la tributación internacional. Habla de la herramienta BEPS y habla de cuáles son los ingresos que siempre van a estar grabados y por qué, y cuál debe ser el manejo del documento soporte en las negociaciones con el exterior. Eso también lo habla él en el video. Entonces, esos tres puntos, ustedes pues analizan esos puntos y de acuerdo a eso, pues empiezan a enfocar su análisis. Si en el análisis van a tratar más temas, porque él habla de muchísimos temas ahí, van a tratar más temas adicionales a estos, está bien, ¿cierto? Pero la idea es que dentro del análisis que ustedes están haciendo también den respuesta o hablen sobre estos tres factores que les nombro acá, ¿listo? El trabajo debe contener portada y conclusiones. Las conclusiones deben ir sobre todo el tema que se vio en el video, no solo sobre estos tres puntos. Y pues bibliografía, si fue necesario de pronto en algún momento, consultar algún tipo de bibliografía. Hasta ahí tenemos alguna duda, compañeros. No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación. A la presentación. Ok. Entonces, acuérdense que veníamos hablando que Colombia ha firmado varios tratados para evitar la doble tributación con diferentes países y prevenir la evasión fiscal. Acá tenemos que tiene tratado con España, con India, con México, con Portugal, con la República Checa, con Suiza y con el Reino Unido. Mire que básicamente son 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, ¿sí? Y pues el que tiene con el CANO, la comunidad andina, que son más o menos 4 países, ¿cierto? Entonces son como más o menos 12 tratados, ¿sí? Son, son tratados muy pobres, digámoslo así, o muy básicos, teniendo en cuenta pues que hay tantos países, ¿no? Entonces, por ahí en algún momento el gobierno estuvo diciendo pues que iba a impulsar su trabajo y su candidatura cuando cuando fue a lanzar a la presidencia en ejecutar tratados con más países, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa con esos tratados? Que al haber esos tratados con otros países, pues se baja la tributación, hay más libre mercado, ¿cierto? Entonces, pues se abre el comercio internacional para nuestro país. Pero pues realmente los que existen en el momento son pocos, o sea que a nuestro gobierno pues también le hace falta un refuerzo más en ese aspecto. Bueno, entonces estos tratados que mencionamos acá, ¿cierto? España, India, México, Portugal, República Checa, Suiza y Reino Unido, pues hablan sobre la parte de renta, ¿cierto? Más que todo la parte de renta, ¿por qué? Porque en todos estos países pues tributan impuesto de renta, que lo tributen de forma diferente, que tengan otros parámetros diferentes a los que tenemos acá en Colombia, otras tarifas, sí, pero todos en general o todos los países en general tienen pues esa facultad de tener el impuesto de renta para poder subsanar las cargas de cada uno de sus países, ¿cierto? Excepto pues los que hablamos en ocasiones anteriores que pertenecen a los paraísos fiscales, ¿cierto? Que son varias islas y esto, que tienen pues esa ventaja de tener impuesto de renta cero, o algunos tienen impuesto de renta pero a un porcentaje muy bajito comparado pues
con los otros países a nivel internacional. Pero pues como les decía, pues cada país tiene la autonomía de, de, de liderar y de exponer sus propios estamentos con respecto a este impuesto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando la empresa que estamos asesorando o la empresa con que estamos trabajando tiene tratados o tiene negociaciones, perdón, porque el tratado es este, tiene negociaciones con este tipo de países, ¿cierto? O las empresas tienen inversiones en alguno de estos países que tienen convenio internacional con Colombia? Hay que tener en cuenta la parte de la residencia y por eso fue que la tutoría el fin de la materia la empezamos con la parte de residencia fiscal, porque es que desde ahí parte todo. Desde la parte de residencia es donde vamos a poder conocer cuándo aplican impuestos en un país, cuándo aplican en otro, y a los colombianos, pues a nosotros, cuándo debemos declarar en otros países y cuándo no. Entonces, pues ese tema quedó claro. Pero entonces para estos tratados que tenemos acá, para todos los anteriores que les acabé, que tenemos acá en el cuadrito, acá lo que dice, esto es como para información de ustedes, ya ustedes pues cuando estén estudiando, pues lo leen, pero pues no es nada de dificultad, ¿cierto? Es el nombre del tratado, la fecha en que entró en vigencia, digámoslo así, y las leyes que han emitido respecto a este tratado, ¿cierto? Cada tratado tiene el nombre, cuando empezó su vigencia y la normatividad que se ha sacado acerca de ese tratado, ¿cierto? Cada uno tiene su clasificación ahí, ¿listo? Pero todos actúan, en la parte de su impuesto de renta, todos actúan teniendo en cuenta la parte de la residencia. Entonces, dice, todos los anteriores se ejecutan de acuerdo con el término de residencia, así. El contribuyente tributa en el país donde tenga su residencia, ¿cierto? El contribuyente va a tributar en el país donde tenga su residencia. Cuando una persona sea residente de ambos estados, su situación se resolverá de la siguiente manera. Entonces nos da aquí tres factores, cómo podemos definir dónde va a tributar. Entonces, dicha persona será considerada residente solo del estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera vivienda permanente a su disposición en ambos estados, se considerará residente solo del estado con el que mantenga relaciones personales económicas más estrechas. Si no pudiera determinarse el estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los dos estados, se considera residente solo del estado donde viva habitualmente. Y si viviera habitualmente en ambos estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considera residente del estado del que sea nacional. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tengan convenio tengan negociaciones con uno de estos países o tengan inversión en uno de esos países, pues solamente tributará en el país donde tenga su residencia fiscal, ¿cierto? Su residencia fiscal. Pero si resulta que la persona tiene residencia fiscal en dos países, entonces va a residir, va a tributar en el país donde habite regularmente, o sea, donde sea su vivienda como tal, ¿cierto? Donde se establezca como tal, ¿cierto? Pero si resulta que es una persona pues que mantiene de aquí para allá y tiene vivienda en el otro país y tiene vivienda acá en Colombia, ¿cierto? Entonces dice que entonces se considera residente donde viva habitualmente, o sea, donde viva la mayor parte de su tiempo y donde ejecute su trabajo la mayor parte de su tiempo. Pero si resulta que en las dos partes mantiene en cantidad proporcionada en los dos países, entonces se considerará residente en el país donde sea nacional, o sea, donde haya nacido, ¿cierto? Entonces, si es una persona colombiana, residente en Colombia, clasificado como residente fiscal en Colombia, pero también está como residente fiscal en España, ¿cierto? Y
tiene vivienda allá y tiene vivienda acá y trabaja allá y trabaja acá y habitualmente está de aquí para allá en los dos países, pero si la persona igual es nacional colombiano, pues finalmente como de quien dice, la disputa de dónde va a tributar, entonces finalmente se definirá en Colombia porque es el país donde es nacional, ¿cierto? O si fuera nacional de España, pues entonces se definirá en España. Pero estas diferencias o esto queda estandarizado en los convenios, pues para evitar que la persona, el colombiano, que tiene inversión acá en Colombia y tiene inversión en España, pues tribute en los dos países, ¿cierto? En ese caso, pues va a tributar en uno solo, que es en Colombia. ¿Listo? Acá, por ejemplo, traigo unos ejemplos, valga la redundancia. Ahí esta diapositiva me quedó doble. Bueno, ¿cierto? Sí, me quedó doble. Bueno, entonces traigo tres casos como para que a ustedes les quede más claro lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Dice, un nacional colombiano tiene una empresa en España y reside allí, en la que tiene unos ingresos originados en España, donde tributa por sus ingresos. ¿Ustedes qué opinan? A ver, escucho una opinión al menos. Arriesguense. Profe, pues si reside en España y la empresa está en España, debe tributar en España. No ha pasado los 183 días aquí en Colombia ni nada del tema, ¿no? Exactamente. Es nacional colombiano, pero tiene la empresa en España y su residencia en España, ¿cierto? Tiene residencia española y allá pues origina sus ingresos. Entonces, ¿dónde tributa por sus ingresos? En España, ¿cierto? No va a realizar doble tributación, así sea aquí nacional colombiano. Dice, un cantante famoso canadiense residente y con vivienda habitual en su país, viaja a Colombia y permanece 8 meses realizando presentaciones, donde tributa por sus ingresos. Profe, ahí En se convierte en directo, residente fiscal Sí, en Colombia. ya Colombia, pasó más pero de también se 180. debería mirarlo si hay de pronto convenio de doble tributación con ese país. Ok, entonces miremos. Canadá, España, India, México, Portugal, República Checa, Suiza, Reino Unido. Pero creo que con Canadá sí hay convenio. De pronto me faltó acá. Bueno, ya les voy a mirar con Canadá si hay convenio. Pero entonces, ¿qué pasa con este ejemplo, compañeros? Si con Canadá hay convenio de doble tributación, ¿cierto? La persona, el cantante famoso es canadiense y reside y tiene su vivienda habitual en Canadá, pero viaja acá y permanece 8 meses realizando presentaciones. En ese caso, si entre Colombia y Canadá no hay convenio de doble tributación, este cantante tiene que tributar en Canadá por lo que tiene en Canadá y en Colombia por sus ingresos generados en Colombia, porque permaneció en Colombia más de 183 días, ¿cierto? Lo que quiere decir que pasaría a ser residente en Colombia y residente también en Canadá, ¿cierto? Pero como no hay convenio de doble tributación, pues tributa allá y tributa acá. Si hubiera convenio con Canadá de doble tributación, convenio para evitar la doble tributación, entonces este cantante solamente tributaría en Canadá, así haya pasado acá más de 8 meses. Pero como tiene la residencia fiscal en los dos países y los dos países tienen un convenio, entonces va a tributar en el que es residente con vivienda habitual. ¿Estamos hasta ahí entendidos, compañeros? Sí, profe. Ok. Dice, un empresario colombiano residente en el país
recibe ingresos por inversiones obtenidas en Estados Unidos, ¿dónde tributa por sus ingresos? Profe, ahí como él está obteniendo ingresos de Estados Unidos, también debe declararlos allá, ¿cierto? O Ok, depende del tiempo. ok. Entonces, en este caso, el empresario colombiano es residente acá en el país, ¿cierto? Tiene su residencia acá, pero tiene unas inversiones allá en Estados Unidos y recibe pues ingresos por esas inversiones. En este caso debe tributar en los dos países, porque con Estados Unidos no hay convenio, ¿cierto? Con Estados Unidos no hay convenio. Debería haberlo, pero con ellos sí estoy segura que no lo hay. Entonces, con Estados Unidos no hay convenio, entonces, ¿qué pasa? El empresario colombiano, pues que reside acá en Colombia, debe tributar acá por esas utilidades que está recibiendo por esas inversiones en Estados Unidos y también debe tributar en Estados Unidos por ese tipo de inversión. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay convenio, ¿sí? Entonces debe tributar en los dos países. ¿Qué pasa, compañeros? Que de todas formas, pues la norma colombiana mmm, unos descuentos tributarios, tiene unas excepciones, ¿cierto? Entonces, nosotros como asesores tributarios, y en este caso ya sabiendo de la parte internacional, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta para asesorar a nuestros clientes. Entonces, ¿qué pasa? Está el descuento tributario por impuestos pagados en el exterior. Entonces dice, la legislación tributaria colombiana contempla la posibilidad de descontar del impuesto de renta los impuestos que se hayan pagado en el exterior. En Colombia, los contribuyentes con residencia fiscal en Colombia deben declarar los ingresos o rentas que obtengan en el exterior y en consecuencia deberán tributar sobre ellos, puesto que al declararlos entran a formar parte de la renta gravable. Es por eso que el artículo 254 del Estatuto Tributario, en su primer inciso, señala, y acá está lo que dice el artículo del Estatuto Tributario, que es el 254, por si lo quieren buscar. Entonces dice, las personas naturales residentes en el país y las sociedades y entidades nacionales que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que perciban rentas de fuente extranjera sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta y complementarios el impuesto pagado en el extranjero, cualquiera que sea su denominación, o sea, por salarios, por intereses, por dividendos, liquidando sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en Colombia. O sea, si allá en Estados Unidos este señor tuvo que pagar, digámoslo así, un 35% por estas rentas, o un 35% de renta por estos ingresos, ¿cierto? Entonces en Colombia, pues no se puede tomar de descuento ese 35%, sino solamente el 33 o 32%, que es el porcentaje que tenemos acá, ¿cierto? Entonces no puede exceder al porcentaje de renta que tenemos acá, porque pues tampoco sería lo. Para efectos de esta limitación general, las rentas del exterior deben depurarse imputando ingresos, costos y gastos. Pues se debe hacer lo mismo, ¿cierto? A esos ingresos restarle los costos y los gastos como hacemos acá y mirar qué porcentaje tiene de renta allá para no ir a descontarnos un valor superior al que representaría pues en ese país. Entonces, mire compañeros, que de todas formas la normatividad colombiana pues tiene una forma de beneficiar de alguna u otra manera a la persona que está invirtiendo en el exterior, ¿cierto? Porque, por ejemplo, esta persona, pues como no tiene residencia sino acá, ¿cierto? Y con Estados Unidos no hay ningún tipo de convenio, pues de todas formas tributa en ambos países, ¿cierto? Tributa en ambos países, pero
pues tiene el beneficio de acá en el país descontarse pues esa renta que pagó allá, para que no quede pues de igual manera tributando doble, ¿cierto? Entonces, cuando son países que tienen convenio con Colombia de doble tributación, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? El concepto de residencia, ¿cierto? El concepto de residencia, ¿cierto? ¿Dónde es residente? Si es residente en ambos países, entonces, ¿dónde vive habitualmente? ¿Cierto? ¿Dónde tiene su vivienda habitual? ¿O dónde mantiene más? ¿Cierto? Y si llegado al caso mantiene en los dos países de aquí para allá, entonces se define por la nacionalidad, ¿sí? Y en ese caso solamente tributa en uno de los dos países, ¿cierto? Porque hay un convenio. En el caso en el que no hay ningún convenio, entonces simplemente pues hay que tener en cuenta que esa tributación que realizó en otro país, pues la puede descontar acá de su declaración de renta, siempre y cuando no exceda pues la renta, el porcentaje de renta que tenemos acá en el país. ¿Hasta ahí estamos claros, compañeros, o tenemos alguna duda frente a este tema? Profe, usted decía Señora, que se puede descontar siempre y cuando no supere qué. no supera el porcentaje que se está descontando acá. Perdón, no supera el porcentaje de renta de acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en el otro país donde él tributó, ¿cierto? La renta se liquida a un 35%, un 38%, digámoslo así, entonces ese porcentaje que está superando del 33% o ese valor que excede el 33% o el 32%, que es lo que tenemos acá en este momento, no es descontable, simplemente el límite hasta el 33% o 32%. Creo que en este año está el 32%, ¿cierto? O al 31%. 31, 31, profe. 31%. Ok, entonces no puede exceder del 31%. Ok, compañeros. Creo que aquí vuelvo y repito lo mismo, tener en cuenta. Bueno, tener en cuenta, para países sin convenio, los pagos que se hagan desde Colombia al exterior pueden estar sometidos a retención en la fuente y la tarifa dependerá del concepto por el que se hace el pago. El artículo 408 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 210 del 2019, entre otros, contiene los diferentes conceptos y tarifas de retención en la fuente por pagos al exterior. O sea, si ustedes miran el artículo 408 del Estatuto Tributario, allá les va a decir qué porcentajes hay. Creo que hay unos del 5, hay otros del 10, hay otros del 15, dependiendo del tipo de servicio que se esté realizando, ¿sí? Lo mismo que está la tabla que para compras el 2.5, que para servicios el 4, aquí también está los de servicios del exterior, eh, que, qué retención se le hace a estas personas. Entonces, me explico ahí. Si nosotros recibimos una factura de un país del exterior por concepto de servicios tecnológicos, digámoslo así, ¿cierto? Y ese país no tiene convenio, no está dentro de los países que tienen convenio de doble tributación con Colombia, pues hay que realizarle la retención en la fuente, ¿cierto? Si esa factura pertenece a uno de los países con los cuales Colombia tiene convenio, no se le realiza ningún tipo de retención en la fuente, ¿sí? ¿Qué porcentaje se le va a aplicar de retención? No, pues para saber ya qué porcentaje se le aplica, pues ya nosotros vamos y miramos el estatuto tributario, el artículo 408, y ahí ya está clasificado que por intereses tanto, por rendimientos financieros tanto, por servicios tecnológicos tanto, ¿cierto? Hay diferentes pues tarifas dependiendo del tipo de servicio. Bueno, acá hay dos cositas que hay que tener en cuenta. Cuando se trata de negocios pequeños de contribuyentes pequeños, es muy probable que el agente de retención en la fuente deba asumir esa retención, puesto que el proveedor extranjero no aceptará que se le pague completa la factura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, pues para poder descontarnos, digamos así, ese gasto o ese costo, pues lo que debemos hacer es como asumir esa retención, si de pronto no sé, no quedó claro esto con el
con la persona, con el proveedor al que le estamos comprando del exterior, o no nos entiende, o no entiende por qué se le está descontando ese pedazo, ¿cierto? Porque eso pasa porque pues son otra cultura, otro tipo de tributación el que manejan allá, ¿cierto? Entonces muchas veces, y me ha pasado en experiencia, no entienden por qué no, a mí me paga toda mi factura completa. Entonces lo que se hace acá en Colombia es asumir esa retención, ¿cierto? Si no queremos perder de pronto todo el gasto o todo el costo de ese servicio, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Supongamos que una empresa asiática le presta un servicio por $10,000. Esa empresa no aceptará un pago por 8,500 o por 8,000 porque a la DIAN hay que darle su parte. O sea, eso es muy, si es difícil explicarlo a veces a personas de acá colombianas, ¿sí o no? Y vuelven y lo llaman a uno, pero ¿por qué me descontaron? ¿Pero por qué retención? ¿Pero por qué si yo no declaro renta? ¿Pero por qué no? ¿Sí o no? Entonces, si es difícil explicárselo a personas de acá mismo de nuestro país que saben que hay que tributar y que conocen de pronto y han escuchado sobre el impuesto de renta, pues a veces mucho más difícil va a ser explicárselo a otra empresa en otro país, ¿cierto? Entonces dice, supongamos que una empresa asiática le presta un servicio por $10,000, esa empresa no aceptará un pago de 8,500 o de 8,000, que porque la DIAN hay que darle su parte. La empresa reclamará su pago completo y será el contribuyente quien tendrá que asumir esa retención, ¿sí? Entonces ya sabemos de antemano, ¿cierto? Que si estamos haciendo un, un una compra o una negociación con un país del exterior que no tenemos convenio, pues si le podemos explicar que hay que retenerle un pedacito y esto y lo otro, pues mucho mejor, porque así él adoptará sus medidas y le aumentará otro poquito más al precio, bueno, no sé, y así nosotros, pues cuando le hacemos el pago, le descontamos la determinada retención que está en la tabla. Pero si no se puede llegar a un acuerdo porque la persona no entiende, pero igual nosotros necesitamos ese producto, necesitamos ese servicio del exterior, pues entonces es mejor asumir dicha retención. ¿Hasta ahí tenemos claro o nos queda alguna duda frente a este tema? Profe, qué pena, que si le puedes dar ingreso a los compañeritos que estaban esperando ahí. Ok, ya miro, Juliana. Ok, ya le di ingreso a Juliana. Bueno, compañeros, entonces prosigamos. Entonces, acuérdense nuevamente, repito, que hay que tener en cuenta para los países con que tenemos convenio de doble tributación. Primero, el concepto pues de residencia fiscal, ¿no? El concepto de residencia fiscal. Si estamos si somos colombianos con residencia colombiana, pero tenemos negociaciones con otros países que no tienen convenio con nuestro país, entonces, pues tener en cuenta que esos pagos de esos impuestos que realizamos en el exterior, pues podemos descontárnoslos acá, ¿cierto? Entonces, de pronto mucha gente no tiene conocimiento del tema o no sé, y por eso es que se guardan pues mucha información de las inversiones que tienen en el exterior. Bueno, y por otro lado, pues hay que tener en cuenta la retención en la fuente, ¿sí? La retención en la fuente. Nosotros pues tenemos esa norma de que somos agentes retenedores y que tenemos que retener ese pedacito de retención en la fuente, ¿cierto? Y eso no exime a los extranjeros, ¿sí? Si son países con convenio, pues simplemente no se les descuenta retención en la fuente, porque eso sería una renta exenta, digámoslo así, no se descuenta retención en la fuente, ¿cierto? Porque tenemos convenio con ellos. Pero si no tenemos convenio, ¿alguien más está pidiendo entrada? Ok. Ok, pero si no tenemos convenio, pues sí hay que descontar esa retención, ¿cierto? Y pues hay que tener en cuenta
hay que tener en cuenta los porcentajes que están en la tabla del artículo 408 del Estatuto Tributario, y que si no se puede llegar a explicarle a esa persona que se le va a hacer una retención, pues hay que asumir esa retención si nosotros necesitamos dicho producto o dicho servicio, y de igual manera pues necesitamos tomarlo como descuento dentro de la renta. Bueno, compañeros, a estos tratados hay otro tratado más que se suma a esos tratados de doble tributación, que es el de la Comunidad Andina o CAN, que se encuentra integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y su finalidad es lograr una integración integral por parte de los países miembros, y con parte de esa integración fue adoptada por la CAN la decisión número 578, mediante la cual se expide el régimen para evitar doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Entonces, entre ellos hay varios tratados, incluso de libre comercio y pero entre ellos, pues, acogieron uno, que es la del 578, que es de doble tributación. Y a diferencia de los convenios para evitar la doble imposición, que obedecen al modelo de la OCDE, donde se puede evidenciar un favorecimiento al estado donde reside el exportador del capital, lo que se busca con la decisión número 578 de la CAN es que el ingreso sea grabado en el estado donde se genera. Entonces, el convenio de doble tributación con estos países de la Comunidad Andina es diferente a los otros convenios que tenemos con otros países. ¿Por qué? Porque estos ponen en consideración la residencia. Y ese modelo donde se considera primordialmente la residencia, lo que dice acá es que fue expuesto por la OCDE, que ya todos sabemos y conocemos qué es la OCDE, que es el organismo que coopera para el desarrollo económico de nuestro país, ¿cierto? Entonces, ese modelo que se enfoca en que prima ante todo la residencia de la persona como tal para tributar, es el que se impuso en todos esos tratados. Pero en este tratado de la Comunidad Andina no se impuso ese modelo, ¿sí? Sino que el ingreso se va a grabar donde se genere, ¿cierto? Donde se genere. Bueno, creí que tenía acá un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto, compañeros? Que si Colombia tiene un tratado con Ecuador, ¿cierto? Y Colombia, el colombiano, tiene unas inversiones en el Ecuador, ¿cierto? Pero trabaja acá en Colombia y genera sus ingresos acá en Colombia, pero también tiene inversiones en el Ecuador que le generan ingresos, ¿cierto? Entonces, las inversiones que genera allá en el Ecuador, pues serán grabadas y serán declaradas en el Ecuador, ¿cierto? Y lo que genere acá en Colombia, pues será grabado y será tributado acá en Colombia, ¿sí? Entonces, no es que lo vaya a tributar dos veces, sino que lo debe separar, ¿cierto? Debe separar sus ingresos. ¿Cuáles fueron generados allá y cuáles fueron generados acá? Independientemente, vamos a ver quién está pidiendo ingreso, Alejandra. Muy bien. Independientemente de si es residente en el Ecuador o si es residente en Colombia, ¿cierto? Ahí ya no va a primar el término de residencia fiscal, sino que va a primar el término de dónde se generaron esos ingresos, ¿cierto? De dónde se generaron, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, yo soy residente colombiano, estoy acá en Colombia, ¿cierto? Y hice un préstamo, digámoslo así, le realicé un préstamo a una empresa en el Ecuador, ¿sí? Le realicé un préstamo a una empresa del Ecuador, no sé, allá está un amigo y él me dijo, présteme, y yo le presté, pero le presté a la empresa como tal y él me va a pagar unos intereses por ese préstamo. ¿Qué pasa? Yo tengo que tributar en Colombia por lo que tengo en Colombia y tengo que tributar en Ecuador, así no esté en Ecuador, pero lo que me está generando esos intereses, ese ingreso por esos intereses, es ese préstamo de esa persona que está en Ecuador, ¿cierto? Los intereses que se me están generando es allá, ¿sí? Profe, ¿Estamos claros, señora? ahí tengo una duda.
Sí. En este caso puntual, ¿ese préstamo tendría que tener un monto mínimo o por cualquier valor debe tributar? ¿O es con el tema por Ah, ejemplo, no, acá hay unos topes? claro, debe tener los mismos topes que cumplimos acá para tributar, ¿no? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, perdón, en estos países, como les estoy diciendo, los que están con el acuerdo del CAN, entonces en esos no tenemos que tener en cuenta eh, la residencia como tal, sino dónde se generaron los ingresos. En el país que se haya generado los ingresos, allí es donde se va a tributar. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos acerca de la tributación, ¿cierto? En la parte de renta, digámoslo así, con otros países, ¿cierto? Si lo hay convenio o si no hay convenio, entonces lo que tenemos que tener en cuenta en la parte de renta y en la parte de retención en la fuente, que pues la retención en la fuente es un anticipo de esa renta como tal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener pues como base para la tributación internacional en el campo o el término de la renta, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros o tenemos alguna duda? Ok, compañeros. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del IVA. El IVA, el IVA, impuesto al valor añadido o impuesto al valor agregado, en algunas partes se llama impuesto al valor añadido, o en inglés se llama Value Added Tax, que se define como el impuesto sobre el valor añadido o impuesto sobre el valor agregado. En todos los países o en la mayoría de los países también hay IVA, que son las tasas que se fijan en cada uno de los países y que graban los productos de consumo. Casi todos los países que tienen IVA, pues el IVA funciona de la misma forma, ¿cierto? Graban el producto, ¿cierto? El producto que se va a consumir, ¿cierto? Y el IVA, el impuesto, pues está a cargo del consumidor, ¿cierto? Del que adquiere en últimas el producto, ¿cierto? Este impuesto junto con el impuesto de renta son las principales vías de ingreso de dinero en las arcas públicas. ¿Sí? Entonces, mire que en casi todos los países pues también se ve el IVA y la renta. Lo que pasa es que pues la diferencia está es en los porcentajes y la otra diferencia está en que, por ejemplo, acá en Colombia, pues tenemos mucha cosita, somos, digámoslo así, en la parte tributaria somos muy cositeros, ¿sí? Entonces acá, para el IVA hay miles de decretos, miles de leyes, legislaciones que se derogó que se puso que el otro, de tal modo que a veces se hace tan extenso el tema del IVA y a veces confuso, ¿cierto? Porque regularmente y entonces cambió esto, cambió lo otro y ya hay que tener en cuenta tal decreto, ¿sí? En la parte de la renta también, en la parte de la retención también. Entonces, lo que pasa acá en Colombia es que así como somos para todo, que para todos es una tramitología y para todos como un paso a paso, así lo mismo se ha convertido la parte de los impuestos. Todo tiene como tanto complique, digámoslo así, entonces en otros países no, en otros países es lo que es y ya, ¿cierto? Acá hay muchas normas y muchas reglas que son como y muchos decretos que son como arreglados, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar el IVA y lo vamos a sacar así. Y entonces lo sacan. Y entonces cuando ven que cierto producto o cierta tarifa o esto le va afectando a unos empresarios poderosos, entonces ahí mismo vuelven y sacan otro decreto y sacan otra cosa y lo cambian, ¿cierto? Y apenas ven que así no se les acomodó porque están afectando a otro sector de la economía, entonces vuelven ¿sí? Y así sucesivamente. Eso es lo que pasa con la tributación de nuestro país y por eso se convierte como tan compleja, ¿sí? Mientras que en otros países pues se va más como al grano o más a lo que es. Bueno,
Entonces, en todos los países, o en la mayoría, tienen pues IVA y renta. Entonces ya miramos qué efectos tiene dentro de la tributación internacional, pues la renta y la retención de la fuente, lo que tenemos que tener en cuenta acá en Colombia cuando se hacen negociaciones internacionales para esos dos impuestos, ¿cierto? En la parte del IVA, pues como les digo, pues es un impuesto que está a cargo del consumidor. Acá tengo una tablita comparativa de algunos países como los más conocidos, ¿cierto? Cuánto cobran, cuánto es el porcentaje de renta a las empresas, cuánto es el porcentaje de renta a personas naturales y cuánto es el porcentaje de IVA, ¿sí? Mire que si vemos acá, por ejemplo, España, Argentina manejan un IVA muchísimo mayor al que se maneja en Colombia. En Chile se maneja casi igual. Y en estos otros países, Perú, Brasil, México, Bolivia, Ecuador, incluso Estados Unidos, se maneja un IVA mucho más inferior, ¿cierto? Incluso en Estados Unidos dice que se le cobra un 5% al consumidor y otro porcentaje pues como al mismo estado. Entonces, mire que tiene un IVA relativamente muy bajo. Pero en la parte de renta, por ejemplo, en Estados Unidos es del 35%, en Argentina también, en Brasil del 34% y en los otros países sí manejan como un estándar mmm, más pequeño que el de Colombia, ¿cierto? Y para las personas naturales, mire que hay un margen, pues, no sé cómo funcionará, por ejemplo, en Ecuador, que dice del 5 a 35, pero me imagino que dependerá también como los ingresos y eso, y de acuerdo a eso, pues hay un margen más bien pequeño, ¿no? Se pueden adaptar como a diferentes márgenes según el tipo, pues, de ingresos que tenga el ciudadano, ¿sí? Entonces sí hay como una diferencia pues entre empresas y personas naturales. Entonces esto es como una tabla informativa como para tener en cuenta ahí algunos de ustedes que tengan en cuenta de pronto algunos pues porcentajes y de igual manera pues esto puede cambiar y tiene que estar uno es como actualizándose. Bueno, compañeros, entonces en la parte del IVA, ¿qué tenemos que tener en cuenta, compañeros? Que hay una parte donde habla también de la retención de IVA del exterior. Sí, señores. En el artículo 437 rayado del Estatuto Tributario nos dice y está establecido que contribuyentes deben actuar como agentes de retención en el impuesto de las ventas. Y entre estos dice que los responsables del impuesto del régimen común, estamos hablando del régimen común, que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios grabados en el territorio nacional con relación a los mismos deben realizar RTIVA, ¿sí? Y regularmente este RTIVA se vuelve un IVA teórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vuelve una retención como asumida. Entonces, ¿se acuerdan? No sé si alguno recuerda que antes se realizaba un IVA teórico cuando se le compraba a las personas del régimen simplificado. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos no tuvieran que facturar con IVA, pues no nos eximía a nosotros de tener que declarar dicho IVA, ¿cierto? Entonces, simplemente entre estas negociaciones que se realizan con estas entidades del exterior, pues hay que hacer el juego de RT-IVA, ¿sí? Y si hablamos de un IVA teórico, es lo mismo que hacer como cuando hablamos de una autorretención, ¿cierto? Entonces iríamos y contabilizaríamos una 135517, ¿cierto? Y una 2365 será, o 2367 del RTIVA, una débito y otra crédito, ¿cierto? Y en un lado la declaramos y en el otro lado no la descontamos. Ese sería pues como lo que hay que hacer cuando se contratan con estas personas del exterior. Vamos a mirar un poquito el artículo. Vamos a mirar un poquito el artículo porque bien el artículo tiene pues como hartas cositas que hay que tener en cuenta.
437 raya 2. Ok. Dice, ¿quiénes son agentes de retención en el impuesto sobre las ventas? ¿Cierto? Entonces acá nos se habla que las entidades estatales, la nación, ¿cierto? La nación, bueno, eso ya sabemos. Quienes se encuentran catalogados como grandes contribuyentes, acuérdense pues que todos los grandes contribuyentes son agentes de retención de IVA. Y aquí dice, las personas del régimen común que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios grabados en el territorio nacional con relación a los mismos. Primero, acuérdense que antes de que nosotros asumamos una norma, tenemos que leerla y volver a leerla para enfocarnos bien, ¿cierto? Porque a veces leemos a la ligera y entonces ahí es cuando se nos pasan las cosas. A mí también se me pasa, créanme que a veces leo y después voy y vuelvo y yo no, yo creo que así no es y me toca volver a leer y volver como, porque nosotros a veces tenemos ese análisis como enredado, ¿no? Y más nosotros los contadores nos volvemos como muy numéricos, entonces a veces esta parte del análisis la dejamos un poquito de lado, ¿cierto? Entonces dice las personas del régimen común, recuerden que nosotros los del régimen común no somos retenedores de IVA, ¿cierto? Pero en este caso sí nos volvemos retenedores de IVA cuando contratemos con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios grabados, prestación de servicios. Mire que no estamos hablando de la parte comercial, ¿cierto? Estamos hablando de prestación de servicios grabados en el territorio nacional, ¿sí? Ok. Dice, adicionado 5, las entidades emisoras de tarjeta de crédito, débito y sus asociados en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados, el valor del impuesto no hará parte de la base para determinar las comisiones. Bueno, no, esto no era lo que les quería decir. Creo que es por acá. Acá. Los responsables del régimen común proveedores de sociedades de comercialización internacional, cuando adquieran bienes corporales, muebles o servicios grabados de personas que pertenecen al régimen común, distintos de los agentes de retención mencionados en los números 1 y 2, o cuando el pago se realice a través de sistemas de tarjeta de débito o crédito, o a través de entidades financieras en los términos del artículo 376 de este estatuto. Entonces, mire, los responsables del régimen común, proveedores de sociedades de comercialización internacional, o sea, cuando ya nosotros somos proveedores, cuando le estamos vendiendo, digámosle así, a personas del exterior, ¿cómo nos hacen a nosotros ese IVA? O cómo nos pueden también hacer a nosotros ese RTIVA por medio del pago por tarjeta crédito o por tarjeta débito, ¿cierto? Acá también dice las entidades emisoras de tarjeta crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores del efectivo a cargo de terceros y los demás que designe la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las prestadores desde el exterior de los siguientes servicios electrónicos o digitales cuando el proveedor de servicios se acoja voluntariamente a este sistema alternativo de pago del impuesto. ¿Qué nos quiere decir con esto, muchachos? Yo creo que ustedes ya lo han escuchado. Esto nos habla de las plataformas tecnológicas. Si ustedes recuerdan, antes Uber, Netflix, todo eso venía sin IVA, ¿cierto? Ahora ellos ya están facturando o ya tienen su IVA, ¿cierto? Y acá habla de ese tipo de actividades, suministro de servicios audiovisuales como música, videos, películas,
todo esto de Spotify, de todo eso, ellos ya vienen, ya facturan IVA acá en Colombia. Servicios prestados a través de plataformas digitales, suministro de servicios de publicidad online, suministros de enseñanza en entrenamiento y distancia, suministro de derechos de uso, otros servicios electrónicos digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Que hay que tener en cuenta esto, ¿cierto? Porque si la factura de esos servicios digitales o esas personas que ya están facturando, pues tienen IVA, porque hay algunas que ya lo están haciendo, pues en este caso nosotros no tendríamos que hacer ningún rete IVA, porque ellos ya están declarando ese IVA y ya están tributando acá en Colombia esa partecita del IVA, ¿cierto? Pero si ese servicio no tiene IVA, ¿cierto? No tiene IVA, entonces, perdón, ahí sí, en ese caso tendríamos que hacer nosotros el efecto de retención de IVA, ¿sí? Eso es más o menos a lo que se refiere pues este artículo. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta, compañeros. Profe, me quedó una duda. O sea que si yo adquiero ese servicio del exterior y digamos que en el otro país no está grabado, pero en este país sí, ahí es donde yo hago esa retención. Sí, ahí es donde haces esa retención. No, y por ejemplo, él puede venir grabado con un IVA, ¿cierto? Pero grabado con el IVA de allá de su país, ¿cierto? Que muchas veces se llama tax o algo así, pero es el IVA de ellos que ellos tienen allá en su país, ¿cierto? Pero nosotros acá debemos hacerle el rete IVA por el IVA o por el impuesto de IVA de acá, ¿sí? Sino que hay unos como los que le nombré, Netflix, Uber, no sé cuál otro más, porque no he visto facturas pues de otros tipos de usuarios tecnológicos que vienen con el IVA de acá de Colombia, el 19%, incluso dice IVA y eso, ¿sí? Pero esas facturas que ellos generan como si tienen el IVA, porque ¿qué quiere decir? Que ellos están pagando ese IVA acá en Colombia, ¿cierto? Están tributando acá en Colombia por los servicios prestados acá en Colombia y están declarando ese IVA acá en Colombia. Entonces ahí no habría ningún problema. Pero si no tiene el IVA de nosotros acá, digámoslo así, entonces ahí tendríamos que hacer el rete IVA o IVA teórico, como lo digo yo, esa retención de IVA que es como una autorretención, ¿no? Porque se descuenta en un lado y se declara en el otro lado. Profe, o sea que no se le descuenta directamente al proveedor, sino que uno lo asume y lo calcula como una Exactamente, retención. exactamente. Pues lo Listo, asume y no profe. lo asume porque usted lo declara y lo descuenta en un lado, lo declara en un lado y lo descuenta en el otro lado, ¿cierto? Entonces es como un efecto ahí como para tener pues como identificado ese proveedor del exterior y que se está cumpliendo pues como con la normatividad. Por eso les decía yo que es que la norma tributaria colombiana es muy cositera, muy dada pues de cositas y mire este tema del rete IVA del exterior, yo por lo menos no le veo pues como el beneficio para nosotros, no le veo el beneficio. El beneficio de pronto es adelantar un valor al pago de la DIAN, pero no le veo pues como el beneficio, pero pues hay que cumplir con la normatividad pues que está establecida en el estatuto tributario. De pronto nosotros podemos dejarlo así, o no sé, dejarlo así, sí, pero lo malo es, compañeros, es cuando en algún momento se nos vaya a dar alguna revisión del impuesto de renta, ¿cierto? Que ustedes saben que cuando tengamos alguna revisión, pues se nos van a pegar de cualquier cosita que no hayamos hecho bajo la norma, ¿sí? Entonces, por eso es mejor, o cuando vayamos a presentar algún saldo a favor en rentas, algo a favor en IVA, pues es mejor tener todas estas cosas claras y tenerlas tal como establecen la norma para no tener inconvenientes a la hora de presentar un saldo a favor.
Bueno, compañeros, antes de continuar con el siguiente tema, entonces vamos a hacer el llamado a lista, ¿sí? A ver. Bueno, comenzamos con Diana Alexandra Arias, Presente, profe. Jessica Marcela Aricapa, Karen Gisette Blandón, Presente, profe. Yuri Andrea Cadavid, Marisela Camayo. Presente, ¿Camayo? profe. ¿Es Camayo, Camayo? sí. Ah, Camayo. ok. César Augusto Cano, Presente, profe. Carlos Andrés Castañeda, Presente, profe. Vanessa Correa, Presente, profe. Natalia Andrea Cortés, Daniela García, Presente, profe. Mariana García, Presente, profe. Juan David Giraldo, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, María Fernanda González, Presente, profe. Juliana Jiménez, Presente, profe. Valentina Londoño, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, Ana María López, Presente, profe. José Fernando Marín, Jenny Alexandra Martínez, Presente, profe.
Manuela Mesa, Jacqueline Molina, Presente, profe. Alejandra Molina, Presente, profe. Hilda Susana Mora, Alexandra Morales. Presente, profe, buenas noches. Presente, profe, buenas noches. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Jenny Patricia Olarte, Presente, profe. Sergio Andrés Ospina, Buenas noches. Dania Ginette Pasos, Presente, profe. Daniela Pérez, Presente, profe. Karen Lorena Pérez, Buenas noches, presente. Lina Jimena Quintana, Hola, profe, buenas noches. Juliana Quintero, Francisco Javier Rojas, Buenas noches, profe, presente. Jessica Paola Rojas, Presente, profe. María Camila Rojas, Buenas noches, profe, presente. Jenny Patricia Santana, Buenas noches, presente, profe. Andrea Suárez, ok, Jenny Lorena Vargas, Presente, profe. Lina Marcela Vázquez, ok. Mire, por ejemplo, los que dicen no vigente es porque no están todavía pues como establecidos, ¿cierto? Con Italia, Reino Unido, Gran Bretaña, República Checa, República Portuguesa, República de India, República de Corea, Estados Unidos mexicanos o México, Canadá. Entonces, mire que con Canadá sí tenemos tratado. Confederación Suiza, República de Chile, Reino de España y el de la CAN, ¿cierto? El de la CAN. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Sí. Tenemos 12 tratados en este cuadro que tengo acá, me faltó el de España, el de Canadá, perdón. Tenemos 12 tratados vigentes. Mire que si ponemos pues en comparación con otros países que tienen 70, 80, ciento y pico de tratados con diferentes países, mire nosotros tan poquitos que tenemos. Incluso no tenemos tratado con Estados Unidos, deberíamos tener un tratado con Estados Unidos porque es uno de los países donde tenemos varias negociaciones, ¿no? Entonces, y es uno de los países donde con Colombia se realiza pues negociaciones, exportaciones, importaciones, ¿cierto? Compras, ventas de productos. Entonces debería haber un tratado de doble tributación con Estados Unidos, pero mire que no lo hay, no lo hay. Estos ya son acuerdos
de intercambio de información tributaria, o sea, los acuerdos que hay para que nos den información tributaria de otros países. ¿Sí? Con Emiratos Árabes, con Bárbaros, asistencia y con Estados Unidos de América. ¿Qué pasa con estos acuerdos? Quiere decir que todos estos países nos envían información tributaria de sus contribuyentes para nosotros compararla con los contribuyentes de acá, y es ahí donde los países se dan cuenta que están dejando de tributar en un lado y en otro, ¿cierto? O si tienen inversiones acá o allá y no las están tributando en sus determinados países. Y acá hay otros acuerdos para eliminar la doble tributación, pero esto ya es más con las empresas de navegación aérea y marítima, ¿cierto? Entonces las que manejan toda esta parte de transporte aéreo y marítimo, ¿cierto? Entonces con Panamá, con Brasil, acá sí hay con Estados Unidos de América, con Italia, con Chile, con Venezuela, con Alemania, con Argentina, pero entonces estos acuerdos de doble tributación no hablan de la parte de renta, ni de IVA, ni de impuesto al patrimonio, sino que hablan es de la parte de transporte, ¿no? De toda esa parte de impuestos y aranceles en la parte de transporte, ¿sí? No en la parte tributaria como tal en el área fiscal, sino en el área de transporte aéreo o marítimo, ¿sí? De estos convenios de acá. Los que más nos competen en este momento, pues bajo nuestra profesión de contadores, es el de la renta, ¿cierto? Los que acabamos de ver sobre la renta. Y pues estos ya son más de competencia de las empresas que manejen este tipo de transportes aéreos y marítimos, ¿no? Entonces, eso pues como la normatividad dentro de los convenios tributarios internacionales. Otra cosa que hay que tener en cuenta acá, compañeros, es que, por ejemplo, llegando a ver el caso, ¿cierto? Ustedes digan, bueno, la empresa donde ustedes entran a trabajar o el cliente el que van a asesorar, entonces hace negociaciones y recibe facturas y compra y vende con Canadá, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pasa así como con el impuesto de ICA, ¿cierto? Que yo lo que debo hacer es ir y empaparme, si tengo negociaciones con Medellín, entonces ir y empaparme del impuesto de industria y comercio de Medellín, de su régimen tributario del impuesto de industria y comercio de Medellín, para mirar qué otras cosas hay, qué otros beneficios hay o qué otros porcentajes están establecidos, ¿cierto? Entonces ya toca irlo a estudiar detalladamente, pues para conocer más a fondo el tratado y conocer más a fondo. ¿Por qué hablo de esto, compañeros? Porque estamos hablando en términos generales de ingresos, pero hay algunos ingresos, acuérdense que las empresas o las personas pueden recibir ingresos por diferentes conceptos, ¿cierto? Por intereses, por dividendos, por rentas laborales. A ver, otro ejemplo. Eh, de pronto donaciones, ¿cierto? Donaciones de un país y otro. Eh, intereses, dividendos, rentas laborales, arrendamientos, no sé qué otra cosa se me ocurre así. Bueno, hay diferentes tipos de ingresos que uno puede recibir, ¿cierto? Intereses por préstamos e intereses por inversiones, que son diferentes, ¿no? Es diferente cuando yo tengo una inversión y esa inversión me está generando un interés, ¿cierto? O esa inversión me está generando una utilidad o un dividendo, ¿cierto? Si es un préstamo, también me está generando otro tipo de interés, ¿cierto? Entonces hay que ir a mirar, por eso les digo que hay que ir a mirar el tratado con el que el país tiene convenio en este momento para mirar qué efectos hay. Por ejemplo, en este caso, para la tarea que tenemos para dentro de 8 días, yo les coloqué ahí en la plataforma porque el expositor dice. Y por ejemplo, una de las preguntas es, ¿cuáles son los ingresos que siempre van a estar grabados y por qué? ¿Por qué? Porque hay un tipo de ingresos que siempre van a estar grabados, así haya convenio con el país, que debemos declararlo en el país donde se está generando. Entonces, el expositor lo va a explicar un poco más a fondo para que ustedes vean. Otra cosa es que hay en algunos países
donde dice, por ejemplo, creo que en el de Canadá creo que en el acuerdo de Canadá no sé si acá se dejará abrir, creo que sí. Acá, por ejemplo, en el acuerdo de Canadá, bueno, nos habla que los impuestos actuales son el impuesto de la renta, nos habla pues las definiciones generales, ¿cierto? Acá nos habla pues residente, casi lo mismo que les expliqué ahorita de quién es residente, ¿cierto? Mire, por ejemplo, cuando en virtud de las disposiciones de una persona natural sea residente en ambos estados contratantes, su situación se resolverá si dicha persona se considera residente solo del estado donde tenga una vivienda permanente, ¿sí? Si no, entonces donde tenga su vida habitualmente, si no donde sea nacional, ¿sí? Todos están establecidos así. Pero por acá nos habla, creo que, de los ingresos por dividendos. Es que este lo tengo presente porque este me tocó mirarlo con una empresa y creo que este tiene rentas de bienes inmuebles. Miremos a ver si sí es este. Dividendos, sí. Mire, entonces en la parte de dividendos, que son los ingresos que yo recibo por tener acciones en otras empresas, ¿cierto? Entonces dice, el 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que controla directa o indirectamente al menos el 10% de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos y el 15% del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. ¿Qué pasa con esto, compañeros? Que hay que estudiar bien el caso de cómo están entrando esos dividendos, ¿sí? Y si esos dividendos están entrando, dice, si la sociedad que controla directa o indirectamente al menos el 10% de las acciones, o sea, si yo tengo al menos un 10% de esas acciones, entonces tengo que tributar el 5% de esos dividendos allá en Canadá, ¿cierto? Así yo sea residente colombiano, ¿sí? Tengo que tributar al menos el 5% de esos dividendos allá en Canadá. O sea, ¿qué quiere decir? Que así tenga el convenio, pues tengo que tributar en los dos países por estos dividendos. En el caso acá en Colombia los tributaría a la tarifa que tengo acá, y en Canadá los tributaría a un 5% sobre esos dividendos, ¿sí? Entonces, ahí, por eso les digo que hay casos o hay cositas que hay que tener en cuenta y por eso es importante pues leer el convenio como tal cuando se tengan negociaciones como tal con ese determinado país. ¿Listo? Bueno, antes de terminar la clase voy a ver si les alcanzo a hablar del próximo tema. Bueno, el próximo tema, compañeros, nos habla del régimen de precios de transferencia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de este régimen? Ok. Entonces, No, profe, no. ok, dice, los precios de transferencia se refieren a la valoración económica que se puede hacer sobre las transacciones comerciales que realizan dos o más empresas vinculadas entre sí, con domicilio en el exterior, en zonas francas, con personas o sociedades ubicadas en paraísos fiscales y que pueden trasladar beneficios de una u otra para minimizar la carga tributaria. ¿Qué pasa, compañero?
que resulta que hay unas empresas, por ejemplo, las multinacionales, ¿cierto? Por ejemplo, Terpel, Cementos Argos, McDonald's, Coca-Cola, Colgate, esas son empresas multinacionales, ¿cierto? Que tienen su matriz, su casa matriz, digámoslo, en un determinado país, ¿sí? Por ejemplo, Cementos Argos creo que es de acá de Colombia, ¿cierto? Tiene su casa matriz acá en Colombia, pero tiene sucursales, ¿sí? En diferentes países, ¿cierto? Eh, Está, por ejemplo, Terpel, ¿cierto? Terpel, Colgate, Coca-Cola, ¿cierto? Tiene su casa matriz, pero tiene sucursales en diferentes países. Entonces, esas empresas tienen que llenar unos formatos y realizar unos reportes a la DIAN, así como el que vimos de del informe de activos en el exterior, ¿cierto? Este se llama el informe de precios de transferencia. Incluso, si ustedes miran, por ejemplo, el calendario tributario, a ver si se los alcanzo a buscar acá ahorita. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Ok. Mire, por ejemplo, si ustedes ven en el calendario tributario, acá están los vencimientos. Mire, por ejemplo, acá dice, espérenme, devuelvo para mostrarles. Acá están los vencimientos del impuesto de renta, ¿cierto? Y acá hay una anotación de los activos en el exterior, que fue el que estuvimos viendo. Las fechas para la presentación de la declaración son las mismas de la renta para grandes contribuyentes, personas jurídicas y personas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo día que se cumple la presentación de la declaración de renta, también ese mismo día los contribuyentes que tengan activos en el exterior, que cumplan con todas las condiciones que hablamos en clases pasadas, deben enviar su declaración de activos en el exterior, ¿cierto? Y mire que también está por acá el calendario de vencimiento de precios de transferencia. Mire, la información, la declaración informativa, la documentación comprobatoria o el informe local y el informe maestro, el informe país por país. ¿Qué quiere decir? Que son uno, dos, tres, cuatro informes los que se deben enviar por precios de transferencia. Acá están los dígitos, el último dígito del NID, ¿cierto? Que es donde se van a presentar. Mire que su vencimiento del primer informe es en mayo, el segundo informe en septiembre y, y los otros también se vencen en septiembre, este en diciembre y este en diciembre. Bueno, ya les voy a explicar. Bueno, ya para la próxima clase vemos un ejemplo pues más completo sobre estos formularios, ¿cierto? Así como hicimos con vamos a ver si alcanzamos a hacerlo como el que hicimos en el, en la declaración de activos en el exterior, pero la verdad es más complicadito, por lo menos mirar un poco, al menos los formularios para que ustedes los conozcan, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué pasa con esto, compañeros? Entonces, todas las empresas multinacionales, por ejemplo, tienen esa obligatoriedad de presentar este informe de precios de transferencia. ¿Y esto con qué fin se hace? Igual, lo mismo. Se hace con el fin de verificar la tributación internacional, ¿sí? Como se dice, para que las personas o sociedades ubicadas en paraísos fiscales o las personas que tengan negociaciones o subsidiarias o comercialización con estas empresas subsidiarias, pues no trasladen sus ingresos o sus beneficios tributarios a un solo país y allá sea donde dejen todo su tributo, ¿sí? Sino que todo sea pues como de forma equitativa, ¿cierto? Porque si yo soy una multinacional, ¿cierto? Como Coca-Cola, por ejemplo, y tengo mi filial o mi matriz en un país determinado, pero resulta que en otro país de donde tengo una subsidiaria o una sucursal, pues allá el impuesto es un poco más bajito, ¿cierto?
Entonces yo voy a trasladar todas mis operaciones principales para ese país para poder tributar menos, ¿cierto? Entonces eso es lo que pretende el gobierno con este régimen de precios de transferencia, ¿cierto? Que todo sea como equitativo dentro de lo normal, dentro de los países pues donde estas multinacionales tienen sus respectivas sucursales. ¿Quiénes deben cumplir con este tipo de régimen? Entonces, las empresas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, o sea, todas las empresas que declaren renta, pero que tengan vinculados en el exterior o vinculados en zonas francas. Entonces, cuando hablamos de vinculados, estamos hablando de esas subsidiarias o esas casas matrices, ¿cierto? O sea, que desarrollen su trabajo en diferentes partes del país y pues todas tengan un vínculo comercial, ¿sí? Y quienes realicen operaciones durante el año grabable con vinculados del exterior, personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en países certificados como paraísos fiscales o en zonas francas en Colombia, ¿sí? Entonces, pues acuérdense que las personas que tengan esas negociaciones o esas operaciones con empresas que estén ubicadas en paraísos fiscales, pues también deben presentar esta información de precios de transferencia. O si hay vinculadas con empresas que están ubicadas en zonas francas, ¿sí? Por ejemplo, acá la zona franca en Colombia está ubicada en Bogotá y hay muchas empresas que están allá ubicadas en esa zona franca. Y lo que pasa es que en esa zona franca, pues también hay una excepción en la parte impositiva, ¿cierto? Entonces, así yo no esté en un paraíso fiscal, pero si mi sede está en la zona franca, pues también tengo unos beneficios tributarios en la parte impositiva. Entonces, si yo tengo negociaciones con una empresa que no está en el exterior, pero está ubicada en esa zona franca de acá de Colombia, también debo presentar este informe o esta declaración de régimen de precios de transferencia. Hasta ahí tenemos claro, compañeros. Sí, profe. Ok. Bueno, compañeros, entonces vamos a dejar hasta ahí porque tengo otra clasecita ahorita a las 8:30 también de recuperación con otro grupo. Entonces, nuevamente, quedamos, finalmente, pues hoy nos rindió harto la clase, ¿cierto? Entonces, dentro de 8 días, pues también vamos a terminar de ver este tema del régimen de precios de transferencia y otros punticos que tenemos que tener en cuenta en la tributación internacional. Y pues les dejaré su última actividad evaluativa, pues que también va a ser una actividad así de análisis y de consulta, ¿cierto? Porque pues esto, para yo ponerme a hacerles a ustedes un examen teórico de que conteste 20 preguntas, pues no me parece porque esto son cosas que uno no se tiene que aprender de memoria, sino como a entenderlas y analizarlas y saber dónde están como para en el momento en que uno necesite la información para poderla colocar en práctica, ¿cierto? Pero eso de uno aprender, irse a aprender los tratados de memoria o el régimen de precios de transferencia de memoria, pues eso es como difícil, ¿cierto? Bueno, entonces les dejo entonces la actividad, vean el video, no les dé pereza, es un video muy interesante, el expositor es una persona muy entendida, explica muy bien, yo sé que de ahí también van a coger muchas cositas que tenemos que tener en cuenta en esta parte internacional y pues hacer el análisis, cualquier cosa pues me escriben y me preguntan que yo estaré atenta. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces que Dios los bendiga, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas hasta gracias, luego. profe, que tenga Bueno, buena feliz noche, noche. profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Que descansen. Lo mismo, profe, muchas gracias. Feliz Gracias, noche. profe. Hasta luego. Descansen. Chao, que descansen.